Un secreto a voces recorre los pasillos del Sename. A mí se me obligó a mentir a intervenciones que no se estaban realizando para poder cobrar los recursos. Hoy revelaremos cómo durante años decenas de niños han sido ingresados a sus centros sin una real justificación. ¿Ustedes dirían en ese sentido que hemos sido irresponsables con los niños? ¿Que hemos enviado niños a institucionalizarse o a programas donde jamás debieran haber estado? Claramente sí. Descubrimos que muchos de los diagnósticos que sirven para internar a los menores en el Sename son un simple copy-paste y no resisten el menor análisis. ¿A quién le conviene tener estos niños adentro? A las personas que están haciendo hoy día tratamiento, que están recibiendo hoy día recursos del Estado. El resultado, niños vulnerados que en lugar de estar bajo el cuidado de un familiar, deben sufrir la soledad y los peligros de un hogar del Sename. Te prometo que tengo ganas de vomitar con lo que me estás diciendo. Jessica lleva varias semanas tratando de saber qué pasará con su nieta Samara, de 8 meses, que está internada desde que nació en la Casa Nacional del Niño. Me dijeron que tenía que venir para acá, pero no aparezco el informe Samara, sabiendo en las instituciones que yo he estado presente yendo a verla, pero no aparezco. La madre de Samara es drogadicta, por lo que el juez de familia de Talagante decidió enviarla a un centro del Sename. Lo que no entiende la abuela es por qué el tribunal no dejó que la niña se quedara con ella. Pero el hospital decide mandar a su nieta recién nacida a la Casa Nacional del Niño, a pesar de que usted estaba ahí. Sí. Que la abuela directa estaba ahí. Sí. ¿Y eso fue una orden del tribunal? Sí. En estos casos, los jueces de familia designan a un psicólogo y un asistente social para que elaboren un diagnóstico ambulatorio y recomienden dónde se debe quedar el menor. Y en esa decisión del tribunal, ¿hubo un DAM que a usted la viniera a entrevistar, que viera a su casa? Nada. ¿Nadie? Nada. Yo no figuro en ningún lado allá en Talagante. El problema es más habitual. Los jueces, la mayoría de las veces, deciden el futuro de un niño vulnerado solo en base a un informe. Y por lo tanto, todos hablan de ese informe sin tener al niño enfrente y sin tener a las profesionales que hicieron y que pueden responder profesionalmente de él. La ley establece la obligación de escuchar al niño, pero de acuerdo a quienes conocen el sistema, esto prácticamente no ocurre. Mi pregunta es, ¿esa jueza de familia, ese juez de familia, puede tomar una decisión obviando ese elemento? Me parece que no. Y yo creo que hoy día, en muchos casos, eso está ocurriendo. Como no se escucha a los niños y todo parece depender de estos informes llamados DAM, quisimos saber cuál era su nivel, cómo se elaboran y a quién el Estado le paga por hacerlos. Los informes que se hacen por los DAM no son informes que pudiéramos decir que son pericias acabadas, que nos dan cuenta de la situación de los niños, sino más bien nos dan cuenta de una situación superficial. Y es con esos informes con los que nosotros resolvemos. Más o menos en los DAM llegarán mensualmente más de 40 casos. Casos que tienen que ser despejados en el transcurso de una cantidad de tiempo muy pequeño, muy corto de tiempo, y con una entrevista en el centro, con una visita domiciliaria, y desde esa visión, tanto el psicólogo como el trabajador social que están encargados del caso, se tienen que hacer una visión global de la situación. Eso significa, cuando a un DAM llegan 40 casos al mes, es que una pareja de psicólogo y asistente social tiene que ver 40 casos al mes de niños. Vendría a ser de ese tipo, más o menos. Ya, y 40 casos significa finalmente que le dedican menos de un día, si sacamos el promedio que trabajamos 20 días hábiles, o sea, tenemos menos la mitad de un día para cada niño. Exacto. ¿Es posible hacer un informe tan relevante para la vida de un niño en menos de un día? Y ahí
es donde el sistema necesariamente falla, porque es para todos igual cuando las condiciones materiales, de vivienda, sociales, familiares y de la propia vulneración de cada uno de los niños que llegan a los es distinta. Pero en una no se puede. En una no se puede. O sea, basémonos en que una es un error. Una no es suficiente. Jessica recorre cada semana distintos tribunales tratando de recuperar a su nieta. Estoy haciendo esto porque quiero recuperar a Samara, tenerla conmigo. Me produce angustia, rabia, porque yo que puedo tenerla no me da la opción. Sí, me da pena. Y de no poder verla, si no la veo de diciembre, porque me prohibió la entrada de verla. Esta abuela es madre de 9 hijos, cuida además de otros 2 nietos, hermanos de Samara, que también estuvieron internados en el Sename. Cuando se los entregaron, asegura que nadie analizó su situación. Hasta el día de hoy nunca tuve tribunal. Ni cuando me lo entregaron, que se supone que te citan en una tribunal, ya son suyos, tampoco. Nunca, todo me llegó por papel. Para poder cuidarlos adecuadamente, Jessica tuvo que dejar su empleo para que no la acusaran de abandonar a los niños. Cuando tú le dices a una mamá o un papá, bueno, mire, usted tiene que ir los días miércoles a las 9 de la mañana a ver al niño. Oiga, pero es que yo no puedo ir, yo soy jefa de hogar y resulta que yo trabajo. Lo siento, es que si usted no va, significa que no está preocupada del niño. Ah, pero si va, pierde la pega. Entonces no tiene trabajo, no es sustentable. Para esta abuela, dejar su empleo y ser responsable de sus nietos mayores no ayudó en nada para recuperar a la menor de los hermanos. ¿Por qué pudo entrar y después ya no pudo entrar a verla? A ver, porque le expliqué a la asistente yo que me habían entregado a Mía y Ángel y me dijeron que no podía ingresar con los menores, no puedo hacer visitas. Entonces yo le explicaba que yo no podía dejarlos, ¿con qué los dejo? Si están a mi cargo. Porque el tribunal estaba a mi cargo y yo no puedo dejarlos encargados. Entonces me dijeron que no, me prohibió la entrada y no puedo ir. Hasta el día de hoy no puedo ir. El gran problema es que hoy Samara puede ser entregada en adopción. ¿Por qué el sistema cree que Jessica está capacitada para cuidar a sus 2 nietos mayores y no a la menor? ¿Existió un real análisis de su situación? La cuestión aquí es que, ¿por qué aquellos programas que están interviniendo niños no hacen ese trabajo de diagnóstico, de evaluación, no solamente de los padres, sino de esta red familiar extensa, que le permita a un niño no pensar que su única opción es ir al Sename, sino que tiene otras opciones, otras alternativas que ir, por ejemplo, con una tía, que ir con una abuela? De acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia, el 15,7% de los niños vulnerados que están en el Sename nunca debieron ser internados. ¿Cómo pudo suceder esto? Por Dios, acá hay que meterse en la cocina. Acá hay que empezar a preocuparse de la calidad de la intervención. No solamente de los recursos que estamos invirtiendo, que son muchos. Los diagnósticos en que se basan los jueces son elaborados por organismos colaboradores del Sename, conocidos también como OCAS. Son instituciones privadas que se supone no pueden lucrar con el sistema. Es una red de privados que reciben la plata pública del Estado, pero que no necesariamente la destinan, para lo cual esa plata está pensada. Si uno analizara los informes, por ejemplo, que se envían desde los programas al tribunal, uno puede encontrar que son casi copy-paste. Este ex trabajador de una corporación nos revela quizás lo más impresentable de todo: la sola posibilidad que un niño sea arrebatado de su familia y enviado al Sename en base a un informe copiado. ¿Y esto? ¿Usted lo ha visto repetido? Sí. Un informe, otro informe, idéntico a esta misma frase? Muy similar, muy similar. Lamentablemente, solo a veces, uno se encuentra que el copy-paste se ha presentado en ese informe respecto de otro niño, porque en vez de hablar del niño, hablan de la niña o de los niños, y por lo tanto uno
claramente puede suponer de que pescaron un informe y lo copiaron. La peritada presenta una adecuada vinculación a redes institucionales. ¿Qué me dice eso? Nada. Nada. Esta institución, ¿no la evalúan mal por hacer este informe que es de mediocre? ¿Por qué es un informe mediocre? No. El sistema es muy precario. El estándar de exigencia, al final, es muy bajo. ¿Pero quién paga el costo? El niño. Es indignante, o sea, es absolutamente indignante. O sea, ¿cómo es posible que efectivamente organizaciones que trabajan con niños vulnerados hagan una cosa semejante? O sea, de verdad es... además que yo creo que es un delito, o sea, de verdad lo encuentro indignante. O sea, no tengo otra palabra que usar, porque de verdad, no sé, te prometo que tengo ganas de vomitar con lo que me estás diciendo. Por cada niño evaluado, el Estado paga cerca de 150.000 pesos. Solo en Santiago se evalúan al año 9.000 niños. Es decir, el Estado paga 1.350 millones de pesos en evaluaciones. Una de las corporaciones que realizan estos informes nos abre sus puertas y nos asegura que tienen un control riguroso sobre las evaluaciones. Respecto al copy-paste y a eso, para nada son los estándares definidos por la Corporación Opción. Y si se han encontrado con situaciones así, qué lástima, porque eso no puede ocurrir, ¿ya? Nuestros procedimientos son, pero más allá de lo verbal que uno puede decir, mira, nosotros criticamos todas malas prácticas, sobre todo los DAM sabemos que la pericia que se efectúa tiene una implicancia muy grande en la vida de los niños, pero muy grande en la vida de los niños. La rigurosidad que tiene y la objetividad que tiene que ser la pericia, para nosotros es uno de los compromisos más grandes dentro de la institución. Pero el problema es aún mayor, ya que las mismas instituciones que evalúan a los niños ofrecen además las terapias y las residencias para su internación. Es decir, la institución no solo decide si el niño es vulnerable, también la residencia donde puede recuperarse. Y por todo eso recibe dinero estatal. Se genera, por tanto, el círculo vicioso, porque tú requieres, por tanto, ir ingresando niñas, niños, jóvenes, con el cual viene con este voucher, ¿cierto?, por parte del Estado, y se genera una relación perversa porque no lo vas a querer soltar. No olvidemos aquí que hay recursos también involucrados. Y por lo tanto, una institución podría, no estoy haciendo una afirmación, pero podría eventualmente estar interesado en mantener un niño intervenido o dentro de este círculo, pensando en que va a recibir recursos del Estado. 3 instituciones privadas concentran la mayor cantidad de recursos recibidos desde el Estado. Solo este año el fisco les ha depositado casi 6.000 millones de pesos a Opción, 4.000 millones al Consejo de Defensa del Niño y más de 3.000 millones a Fundación Mi Casa. La Corporación Opción dice no tener conflictos de interés por realizar los informes que finalmente derivan a los niños a los distintos programas. Nosotros como ente derivador ofrecemos una sugerencia de derivar no a los programas de opción, a cualquier programa que tenga que ver con lo que el niño o la niña necesita. ¿Ustedes no tienen un cruce de cuántos de sus DAM llegan a ustedes mismos? No, porque depende de la ubicación de ese DAM y de lo que tenemos nosotros en esa localidad. Pero hay un conflicto de interés en eso. O sea, si yo soy DAM y yo soy la asistente social o psicólogo y yo lo derivo al mismo Opción, sin duda hay un conflicto de interés, porque es mi mismo patrón finalmente. No se da así, no se necesita. Lo que se busca es la mejor oferta, porque nuestra misión institucional, y como nace Opción, es la defensa y protección de los derechos de las niñas y los niños. Y muchas veces hay jóvenes que están en 2 programas al mismo tiempo y les pagan 2 veces por diferentes programas. Nosotros tenemos un diagnóstico en este minuto que nos tiene bastante preocupados. Nosotros creemos que hay que revisar muchas cosas de los programas ambulatorios. No estamos seguros que no existan sobreintervenciones, no estamos seguros que estén apuntando a lo que de verdad deben apuntar, y tampoco estamos seguros de las intervenciones que están realizando son las que se deberían realizar en esos niños. Se descubrió que el 20,2% de los planes donde eran enviados los niños no eran coherentes con el diagnóstico elaborado. El
programas podrían no servirle a los niños? Por supuesto, podrían no resolver su situación. Es complejo trabajar porque sabemos que existe alta rotación de personal, sabemos que el personal no es el más idóneo, ¿no? Que los sueldos además que se pagan son bajos. Entonces hay una serie de situaciones que confabulan, a mi juicio, para que el informe finalmente no sea de la calidad con la que nosotros deberíamos resolver. Los trabajadores de estas corporaciones han denunciado algunas de estas irregularidades en juicios laborales. A mí se me obligó a mentir con respecto a intervenciones que no se estaban realizando para poder cobrar los recursos. O sea, ustedes tenían que mentirle al Sename. Mentirle a la plataforma, es decir, subir a la plataforma información falsa, pedida explícitamente por la directora del programa. ¿Y qué tenían que poner en el Lo que teníamos que poner informe? es que semana a semana se realizaron estupendas intervenciones, se entrevistó al joven, se entrevistó a su familia, información que además era enviada a los tribunales, es decir, se mentía además a los tribunales. Un informe de la Contraloría General del año 2015 verificó que en el caso del organismo colaborador Opción hubo irregularidades en la intervención de los menores atendidos. Se le cobraba al Estado por llamados telefónicos y no atenciones presenciales. Y más aún, 677 niños no tuvieron intervención directa, cobrando por ellos más de 100 millones de pesos. Hemos tenido inconsistencias y esas inconsistencias se han revisado, digamos, algunas que han tenido sanciones, digamos, y otras que estamos en investigación en este minuto, sí. La directiva de Opción señala que el problema que tuvieron fue producto del robo de unas carpetas. Sacan antecedentes de carpetas. Los antecedentes de carpetas, cuando detectamos que no habían sacado los antecedentes, ponemos una denuncia en Carabineros nosotros por robo de información y después nos hacen una denuncia en el Servicio Nacional de Menores diciendo que faltaba información en las carpetas. Este mes comenzó a operar en este edificio la primera defensora de la niñez. Su diagnóstico sobre cómo operan los organismos colaboradores del Sename es drástico y pretende que estos abusos terminen. La pregunta es, ¿en qué se está gastando? ¿Se está gastando efectivamente de manera íntegra? Y si ese gasto que se está haciendo ha tenido impacto o no. Y eso para mí va a ser una de las primeras medidas que voy a adoptar una vez que asuma, para efectos de hacer los requerimientos a las instituciones correspondientes, y espero obviamente recibir la información con la máxima rigurosidad y detalle para poder hacer los análisis y las propuestas de políticas públicas que sean pertinentes para efectos de abordar esta materia. ¿Qué autocrítica hacen en un sistema que todos concuerdan que está en crisis? Porque ustedes son parte importante del sistema. Sí. A lo mejor es un poco personal esto, pero yo encuentro que la crítica más grande es que no hemos podido aportar en los temas de prevención. Creo que el daño mayor que existe en que falla la protección administrativa. Se requiere mucha especialización, hay muchos casos que están ahora en el servicio, administrado también por nosotros, que podrían haberse alertado antes y no haber llegado a la vulneración de lo que están sufriendo actualmente los niños. Jessica sigue tratando de ver a su nieta y acude a la Casa Nacional del Niño luego que un asistente social la citara para darle una mala noticia. Me llama el asistente social una semana atrás diciéndome que para esta cita, y me dice que ellos en febrero fueron al tribunal de Talagante y que se había declarado por abandono. Entonces yo le digo al asistente social, ¿por qué abandono? Si yo tuve siempre la disponibilidad de venir a verla, pero ustedes me negaron de venir a verla por tener a mis 2 nietos. Y yo no podía venir, claro, me dejaron declarar en abandono y que ahora tengo que esperar una nueva cita de nuevo con la asistente. Volvimos a encontrarla 2 semanas después. Aún no sabe qué pasará con Samara. Hablamos con la doctora, que andaba yo y mi hija, y lo explicó el caso de Samara, y me hace la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la Jennifer quiere dar a su hija en adopción? Yo le digo, no. Y aunque así fuera, no se va a poder. Dice, ¿por qué? Porque está la abuela, estoy yo. Y perdónenme la palabra que le voy a decir, le dije, aunque tenga que comerme la mierda, pero yo no voy a dejar que la Samara sea una adopción. Voy a luchar por ella.
Tal vez la suerte de Samara habría sido distinta si hubiera contado con un abogado que defendiera sus derechos, también conocidos como curadores. ¿No hay ni un abogado que le ayude a usted? No. ¿Ni un curador que esté atento a este caso? No. No. O sea, todo lo hace sola. Todo lo he hecho yo sola. Pues los curadores no existen o no están, o a veces es el que va pasando por el frente de la sala, digamos, en particular. Los niños tienen que tener un representante. Las causas no son tramitadas, ni son bien tramitadas, si no tienen un representante jurídico que los apoye. Eso significa que las lucas deberíamos ponerlas en crear una real defensoría pública de los niños. Totalmente. Hoy solo un 25% de los niños accede a un llamado curador ad litem, que se supone están para velar por el menor. ¿Qué le parece a usted todo esto? O sea, en su cabeza, ¿qué le pasa con todo esto? Rabia. Rabia porque todo me está saliendo mal. Trato de buscar, de pedir ayuda, me mandan para allá, me va mal, me mandan para acá igual y no. Yo quiero verla, yo quiero estar con ella, no me han dejado, no me han permitido. Jessica seguirá recorriendo tribunales y golpeando puertas para ser escuchada. No quiere que Samara, de 8 meses, sea una niña cename por culpa de un informe que jamás tomó en cuenta el amor que le tiene a su nieta.